es un buen comienzo Ahí empezar está por ahí. grabando. Tengo una duda con respecto, primero que nada, a la fecha del parcial. Porque en el cronograma creo que aparece el 9, El 11. el 11, perdón, pero yo entré a la carpeta de parciales y aparece que está disponible para el 4. Sí, ya lo cambié, ahora dice el 11. Ah, bueno. Claro, lo vi el otro día y yo dije, Ups. qué raro. Sí, me Me había equivoqué asustado. yo y hoy digo, uy, ¿para qué haces esto con 11 acá? ¿Pero va a ser el 11 entonces? Sí. Sí, confirmado. Buenísimo. 11 de octubre, antes del feriado del Buenísimo, 12. porque No, que no sé si encima del 4 teníamos una entrega de morfología y íbamos a estar muy jugados. jugadito. Sí. O Sí, tener sí. el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 para estudiar. Sí. No, el 9 igual tenemos entrega de proyecto, así que ahí vamos a andar. O sea, Ahí que vamos. nadie va a estudiar matemáticas. Y después, otra consulta Sí. con respecto a si va a entrar el tema, el último tema, el de superficie en el espacio. Sí, por supuesto. Pero van a entrar ejercicios para resolver porque en el cuestionario no había ninguno para resolver. Entonces... No, pero en el PDF de ejercicios resueltos ahí tienen varios. Sí. Entonces sí van a entrar. Lo que hemos dado en teórico en clase al tipo de esos. Entra desde el tema coordenadas en el plano y hasta el final. Está bien. Caro, nosotros dijimos que el último, lo de los que vimos, ¿no es cierto? Los paraboloides hiperbólicos, sí, el paraboloide elíptico, que rara vez ponemos ejercicios con eso. A lo mejor... Ojo, únicamente de paraboloide, todo lo demás sí. Paraboloide, y a lo mejor se entendió, pienso yo, que quizás se haya entendido que del último tema, todo el tema, no iba a haber ejercicios. No, va a haber ejercicios. Bien. Hemos dado en el teórico, por lo tanto, sí. Que están Lo que pasa es dados. paraboloide hiperbólico y paraboloide elíptico, es muy difícil para hacer ejercicio, así que eso queda fuera. Es lo único que a lo mejor eso se tergiversa al pasar de boca en boca o alguien entiende. Podemos aclararlo en el aula, en la parte inicial, Gustavo, para que no queden dudas. Bueno, quedó grabado la clase pasada. Sí, pero mejor escrito porque hasta que llegaba esa parte de la grabación. Bueno. Claro, sí, no, porque a lo mejor un alumno lo cuenta y otro interpreta otra cosa y se van teléfono descompuesto. Claro. Claro, es mejor si queda escrito. Si queda escrito. Entonces, el hiperboloide, el elipsoide, superficie esférica. Sí, eso lo pongo yo en la página principal. Bueno. Eso sí va a estar presente. Buenísimo. Los ejercicios, hay dos o tres formas distintas de ejercicio y fuera de eso es, digamos, siempre lo mismo que se repite, ¿no? Sí, o sea, son un poco complejos al principio, pero... Pero digo que la tipología, la forma que tienen los ejercicios, una vez que los entras a ver, te vas a dar cuenta que todos más o menos tienen la misma mecánica de resolución. Sí, el mismo procedimiento casi. El mismo procedimiento prácticamente va a variar, por supuesto, la ecuación de la cual uno parte, pero no tiene gran qué, ¿sí? Tienen que saber qué ecuación corresponde, etcétera. Bueno, va llegando gente al baile. Acá tenemos a Tiziano. Debe estar hablando, pero a lo mejor está con el micrófono apagado. Bueno, vamos a preguntar a Tiziano si tiene alguna duda.
No sé si lo escuchó, si estará por ahí. Profe, Alguien, ¿y podemos Sí, usar las fórmulas como en el parcial anterior? sí, ¿Sí? sí. sí, Que sí. están La va- subidas, ¿no? El Están PDF que... subidas, pero tenés todas las fórmulas, ¿eh? Las del parcial anterior y esta. Por las dudas, viste, te entra alguna, las necesites, lo ideal es que tengas todas las fórmulas juntas. Ah, bueno, bueno, ¿Mm? Es recomendable, sí. porque a lo mejor tenés que calcular una superficie que es una cónica, o qué sé yo, otra cosa, o un triángulo en el plano, y bueno, siempre que esté, lo que abunda no, ¿cómo es? Daña. No daña. Eso. Ujú. Bien. Tendría que Y ponerme a practicar entonces algunos ejercicios. es Porque si bien muy los buena vi, idea. Es si muy bien buena los idea. vi en los teóricos cómo los resolvían, no parecía tan complicado, pero No, no es. tengo No que ver es si ahora me complicado. sale. Pero a Lo principal practicarlo, es que entiendas qué es lo que estás haciendo. Una vez que ya está, que lo entendiste, fundamentalmente hay que saber lo que uno está haciendo y a dónde va. Después ya es muy fácil. así que, bueno, Cristiano, ¿vos tenés preguntas puntuales sobre ejercicios? Que tengas dudas. Hola, profes. ¿Qué tal? Yo quería consultar sobre los últimos ejercicios, si tal vez, o sea, si van a hacer ejercicios o como los cuestionarios de ahora que tal vez van a hacer preguntas de verdadero y falso o cosas así. No, como le dijimos a tu compañera, que ahí en el PDF de ejercicios resueltos tenés Sí. varios ejercicios. Podemos tomar ese PDF y trabajar con esos ahora. Estaría bueno hacer un par, quizá, Claro, para tal refrescar la cual. memoria también. ¿vos tenés alguna duda en particular, Tiziano? No, era solo eso, tal vez de los últimos ejercicios. Bueno, querés que repasemos los últimos ejercicios. Bien. Hay que sacar el PDF, Ale. ¿Cómo? Hay que sacarlos del PDF que está en el aula. ¿El de ejercicios resueltos? Sí, Claro, Bien. Ahí lo ahí busco. me fijo. Pero, a ver, ¿cuál serían para ustedes los últimos? Eso es lo que hay que ver. ¿Fue la última clase Los o de el último, superficies, entiendo. o todo Claro, superficie? yo creo lo de superficie en el espacio. Desde Claro, plano en adelante. claro, lo Incluyendo de plano. planos me parece que quedó bastante claro, pero el de superficies no practiqué ninguno yo. Bueno, Bueno, plano es un poquito a lo mejor más complejo, tiene más cosas, pero es sencillo también, sí. Sí, sí, ya sí. lo Igual las fórmulas encontraron. ayudan bastante, las fórmulas. ¿Cómo? Que las fórmulas ayudan bastante. Ayudan bastante, ayudan. Lo que después vamos a ver es poner alguna ecuación y que ustedes traten de, viendo la ecuación, tratar de dilucidar a qué corresponde. Ah, ok. Como los Ya últimos. igual la mecánica, encontraron, Ale, ¿Eh? para el plano y la encontraron los superficie ejercicios. son No, muy no, parecidas. entendí que lo estabas buscando, Cris. Bueno, ya lo busco. Te entendí mal, disculpa. No, está bien, está bien, está bien. Ahí lo busco yo. Dame un poco de time. A ver, Time is time. superficie esférica y elipsoide, hiperboloide. Déjame encontrar los PDF. Esperen un segundito.
Bueno, Bueno, ¿qué recuerdan ustedes que distingue a una superficie en el espacio de una línea en el plano? ¿Cuál es la principal diferencia? Claro, acá. profe, disculpe que me levanté a buscar hojas. ¿Qué preguntó? Digamos, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre una línea en un plano, la ecuación de una línea, por ejemplo, de una parábola, una hipérbola, a la ecuación de una No, superficie no en el está en cualquier espacio? lado. ¿Puede ser el eje Z? Claro, el eje Z, pongámosle el Z, el tercer eje. Aparece Claro, una tercera dimensión. sí. Aparece una tercera dimensión y eso cambia totalmente. Entonces, fundamentalmente eso ustedes lo tienen que tener bien en claro para no confundirse una cónica con una superficie cuádrica, ¿no es cierto? Poder diferenciar los grupos bien. Vale. Cuando ustedes ven todas las fórmulas y todo lo que tienen de las cónicas, las secciones cónicas, van a ver que en todo dice XY, 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 ¿no es cierto? Las dos variables que intervienen son XY. Sí. Recuerden que cuando nosotros estamos en los planos coordenados y entramos a trabajar con los planos coordenados, son un plano también, y tienen dos variables, pero a lo mejor no sea XY, sino XZ o ZY. Lo importante es que ustedes vean que están siendo tomadas de a dos las variables. No es que, digamos, como el eje Z es el que aparece al último, siempre tiene que desaparecer Z y quedar XY. A veces estamos en un plano coordenado donde desaparece Y o desaparece X. Entonces, la ecuación que yo voy a encontrar en las fórmulas no siempre va a estar tal cual como la veo ahí, ¿eh? Sí, te escuché. ¿A quién le Hay decís? cosas. No, a vos no. No, a Gustavo. Bueno, Ahí va, chicos. sí. Y entonces, no sé si está clara esta parte, ¿eh? Si ustedes ven la ecuación de una elipse, ¿cómo era la ecuación de una elipse? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Es probable que una traza de un elipsoide no sea, qué sé yo, X cuadrado más, sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C al cuadrado. Y uno dice, ¿dónde estaba C? ¿Dónde estaba Z? Es porque estoy tomando de a dos los ejes. Okay. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Voy a presentar para que podamos ver el ejercicio. Y bueno, dale. ¿Estamos? ¿Es la misma que envió el profe al grupo? Entiendo que sí. Puede ser, sí. Sí, sí. Ando cagado. Bueno, esta foto corresponde al Inamorio Auditorio del arquitecto Tadao Ando, que me parece un sueño. Este arquitecto realmente es tan sencillo. Esta estructura vamos a asimilarla a un elipsoide. Fíjense, es una parte de un elipsoide. Y esta es la ecuación del elipsoide. Son medidas ficticias las que se han tomado. Se pide calcular la superficie de la traza definida en el plano XZ. Calcular la superficie de la traza definida en el plano XY y graficar esa superficie en un sistema de ejes cartesianos. Bueno, vamos a lo primero que se nos pide, ¿sí? Punto A
Sí. Lo que yo haría en principio es definir las trazas. Si yo quiero la traza sobre el plano XZ, quiere decir que Y cuánto va a valer. Traza sobre plano XZ implica que Y va a valer cuánto. 0. Perfecto. 0, porque el plano XZ corta al eje de las Y en el valor 0. Entonces, todos los puntos tienen valor 0 para Y. Traza sobre XZ va a ser X cuadrado sobre 21. Trabajar con las superficies en el espacio es fantástico porque es mucho más sencillo, porque son ecuaciones segmentarias, más Z cuadrado sobre 21 cuadrado. Y acá viene una pregunta muy al caso. Digamos, esta traza, ¿a qué cónica corresponde? Esta ecuación que se da acá es una cónica, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Corresponderá a una circunferencia, a una elipse, a una parábola o a una hipérbola? ¿A una parábola puede ser? Miren, piensen bien. Si yo multiplico ambos miembros de esta ecuación por 21 al cuadrado, ¿la ecuación se altera? Si multiplico los dos miembros, Para eliminar los denominadores, ¿sí? Lo vamos a hacer muy despacio. ¿Qué hizo? ¿Le agregó ese 21 multiplicando? Estoy multiplicando, sí, ambos miembros de la ecuación por 21 al cuadrado. Estoy tratando de eliminar los denominadores. Fíjate que los dos denominadores son iguales, ¿sí? podría Sí. sacar denominador común ahí, ¿no es cierto? Decir X cuadrado, Ahora voy a Z hacer al 21 cuadrado, cuadrado por X cuadrado. Lo voy a distribuir. Más. ¿No sería por Z? Ah, capaz que ahí se Sí, equivocó, es ¿no? Z, sí, tenés sí, es razón, por me Z. equivoqué. Es la costumbre nomás. Aquí tengo 21 cuadrado sobre 21 al cuadrado, se cancelan, da 1. 21 cuadrado sobre 21 cuadrado da 1. La ecuación queda X cuadrado más Z cuadrado Igual. a 21 al cuadrado. ¿A qué correspondería esta ecuación? ¿A qué cónica? Tranqui. Ustedes en las cónicas, si van a buscar ahora, va a pasar lo que yo les decía recién.
no van a encontrar con X y Z, van a encontrar las ecuaciones escritas con X y con Y. Sácalos afuera, por favor. Solo XY. Pero como ahora tenemos 3 variables, puede darse este caso de XZ o ZY. Fíjense en la primera que vimos. En superficies cónicas, dijo. Secciones cónicas. Claro, de las secciones cónicas habíamos visto 4. Sí. Habíamos visto circunferencia. Sí. ¿Está bien? La Elipse. Parábola e hipérbola. Parábola e hipérbola. Claro. Si vos buscás la ecuación canónica, por ejemplo, de la circunferencia, ¿cómo era? La primera de todas. La circunferencia sería... es esta. X al cuadrado más Y al cuadrado. Claro, ahí es donde yo les digo que a lo mejor ustedes en las fórmulas primero tienen X, Y en todas, porque Sí, en el plano usamos solo esas dos. Pero como ahora tenemos otros planos, entonces en este caso es XZ. Ustedes tienen que saber que es la misma ecuación. Okay. ¿Es lo mismo? No perderse porque no aparece, porque en vez de Y aparece Z. Bueno. Porque estamos en otro plano. Cuando nosotros vimos al comienzo las secciones cónicas, estamos en un plano con 2 variables, X y Y. Ahora fíjense en el dibujo, tenemos 3. Y si tomamos de a 2 los ejes, son planos coordenados, pero ya no aparece XY. En el plano horizontal es XY, pero en los planos verticales tenemos XZ, ZY, diferente combinación de ejes. Pero cambia el nombre de la variable, pero sigue siendo la misma cónica, es una circunferencia, como bien dijiste recién. Es la ecuación de una circunferencia de radio, ¿cuánto? ¿Cuánto mide ese radio? De esa circunferencia. 1, ¿puede ser? No. 21 al cuadrado sería. 21 al cuadrado es radio al cuadrado, por lo que el radio es solamente 21. Ok. O sea, Ahora les voy a explicar lo que estoy haciendo. O sea, eso quiere decir que todo punto que esté en el plano XZ, que yo elevo el valor de la coordenada X al cuadrado, más el valor de la coordenada Z al cuadrado, y me dé lo mismo que 21 al cuadrado, ese punto va a corresponder a esta circunferencia. Si me da un valor diferente a 21 al cuadrado, quiere decir que ese punto está adentro de la circunferencia o afuera de la circunferencia, pero no pertenece a la circunferencia. No es uno de los puntitos, miren la Inge cómo lo está haciendo ahí, como si fuera una sucesión de puntos la circunferencia, ¿cierto? Esa sería la traza que está totalmente en el plano XZ y que es donde ese elipsoide corta al plano XZ. Si bien es un elipsoide, una de las trazas no es una elipse, sino es una circunferencia. Eso pasa cuando 2 de los denominadores son iguales, y fíjense que aquí hay 2 denominadores iguales, 2 denominadores de 21, el que está en X y el que está en Z. Bueno, escúchenme, lo que yo acabo de hacer ahora fue, una vez que llegué a esta ecuación, que ustedes habrán visto que lo hice multiplicando ambos miembros por el denominador común a estos 2 términos, ¿qué dije? Bueno, ahora yo quiero saber a dónde corta esta figura al eje X. Para saber dónde corta X, yo sé que Z vale 0, porque todos los puntos que están sobre el eje de
las X tienen coordenada Z 0 y coordenada Y igual a 0. Eso lo hemos visto muchas veces. Como ya sé que Z vale 0, digo, bueno, para Z igual a 0, ¿cuánto vale X? Hago el reemplazo correspondiente. Si esto vale 0, me queda que X cuadrado es igual a 21 cuadrado. Paso la raíz al otro miembro. Entonces me dice, mira, X vale más menos 21. Entonces lo que hago es colocar ese más menos 21 sobre el eje de las X. Luego le pregunto, che, ¿y cuando X vale 0, qué pasa? Y si X vale 0, me queda que Z cuadrado es igual a 21 al cuadrado. Hago el despeje correspondiente y me va a dar que Z es más menos 21. Fíjense cómo se ve claramente que esto es una circunferencia. Y si recordamos que en una superficie cuádrica, si yo encontraba que había una ecuación de la circunferencia en una de sus trazas, o si una de sus trazas era la ecuación de una circunferencia, era esta cuádrica, se llamaba de revolución, porque estaba girando y por eso se originaba la cuádrica, girando alrededor del eje Y. Gira y al girar se origina esta cuádrica que se llama elipsoide de revolución. ¿Está claro esto? Sí. Sí, sí. Ahora vamos a calcular la superficie de la traza, pero de la definida por el plano XY. Para eso vamos a ver cuál es la traza definida por el plano XY. ¿Cuál será esa traza? Quiero que ustedes me la dicten. Traza definida. Cuando trabajo con XY, o sea, en el plano horizontal. Sí. Es ¿Cuánto vale Z. Z en el plano Z XY? valdría 0. Exacto. Entonces, ¿qué me queda? Quedaría X al cuadrado sobre 21 más Y al cuadrado sobre 70 igual a 1. Siempre los cuadrados, no se los olviden nunca. Ah, sí. 21 al cuadrado más Y al cuadrado sobre 70 al cuadrado. Sí, señorita. Igual a 1. Bien. Ahora, yo pregunto, ¿qué cónica es esta? Necesito saberlo para poder calcular la superficie. ¿Es elipse? ¿Es circunferencia? ¿Es un sector parabólico lo que voy a calcular? ¿Pertenece a una hipérbola? Para responder a esta pregunta, una elipse o no. elipse, totalmente. Tengo que ver los signos. Si Mm. son signos positivos todos, o es elipse o es circunferencia. Si los dos denominadores son iguales y los signos son positivos, es circunferencia. Sí. No. Si los denominadores son diferentes y los signos son positivos, es elipse. Entonces acá hay elipse, acá había circunferencia. ¿Cómo es la fórmula para calcular la superficie? Encerrada por una elipse, ¿cuál era? ¿Alguien recuerda? Ah, estoy repasando, profe. Algo. Bueno, repase, Que al repase. cuadrado más. Ah, no, esa la. ¿Superficie de la elipse? Sí, Dentro de la elipse. En realidad la elipse es una línea, la que es la superficie encerrada por una elipse. pi por A por B. ¿Y qué era A y qué era B? A sería 21 Sí, y B sería 21. 70. sí. Sí, señorita, solo 21 y solo 70, no 21 al cuadrado, ni 70 al cuadrado. Es 21 y 70, muy bien. 4618 con 14. Yo lo complejizaría un poco más este ejercicio
Y pondría a calcular la superficie de la traza definida, pero por un plano paralelo al XY que esté a una cota 10 de Z. Por ¿Podés esperar un ejemplo. poquito? Porque estoy tratando, se me ha perdido. 4618,14. Ahora vamos a hacer el último punto que nos piden, que es terminar con la gráfica. Ujú. Para poder terminar con la gráfica, yo acá ya tengo graficado. ¿Qué tengo acá? Tengo graficado A y C. B, que sería este, es 70. Bueno, vamos a tratar de graficar esos 70. Si Pero yo está ahí, bien que haya una diferencia grande para que se vea bien la forma, ¿no es cierto? De los Sí, igual creo que entendí. Sí, sí. O sea, se entiende en el gráfico. Bueno, pero ahora está faltando el otro, en el eje Y, marcar 70 positivos y 70 negativos. Fíjense el que negativo no se va a ver porque está más allá. del bien y del mal, sí. Ujú. ¿Y ahí cómo sería la coordenada en ese punto de corte que acaba de marcar Cristina? Sería 0, 0 en X, muy bien. 0, 0, 70, menos 70. 0, 0, sí, menos 70 para este lado. Y para el otro lado, 0, 0. Disculpa, No, 0, 70, 0. Claro. 0, claro, es la Y. Entonces, va segunda y después el otro con 0. Y de la otra punta sería 0, menos 70, 0. Sí. Ya casi fuera de la pantalla, pero allá lejos está el otro punto, uno positivo y el otro negativo. ¿Se acuerdan que en el plano teníamos un solo punto de corte por eje? En esta superficie tenemos dos. Sí. ¿Mm? O sea que los Porque puntos de intersección de un elipsoide con los ejes coordenados, ¿cuántos son en realidad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes, cuando se les piden esos puntos de corte, solamente me dan 3, está mal. Tienen que dar 6 puntos. O sea, el positivo y el negativo en cada uno de los casos. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Muy bien. very well. Ahora Gustavo quiere que hagamos otra cosa, pero en esta pantalla yo no lo voy a hacer muy cochina ya. Supongamos ahora que hay un piso dentro de este elipsoide interior, a 10 metros por encima, 10 metros, dijo Gustavo, 10 metros por encima del, digamos, a cota 10, con Z igual a 10. Bueno, entonces, Podemos Profe, calcular, sí, ¿cómo era que se llamaba el elipsoide de revolución? de revolución, de revolución, cuando una de sus trazas es una circunferencia. Cuando al menos una de sus trazas es una circunferencia. Entonces, tienen que coincidir dos denominadores ser iguales. ¿podés Si decirme qué es son lo los que tres querés? distintos, no. Un plano paralelo Bien. al XY que esté a 10 metros. Ahora sí. Pero ¿qué es lo que querés? La superficie encerrada, Cris, en el plano que está en cota 10. Dentro del elipsoide ese, yo voy a ir 10 metros en Z igual a 10. Asumimos que coincide el centro de la superficie con el centro del sistema de ejes, ¿no es cierto? Con el origen. Claro, el origen, el 0, 0, 0, coincide con el centro de simetría de este
elipsoide. Eso se dan cuenta, pero no dice X menos H, Y menos K, Z menos K. Claro. Entonces ahí desaparecen H, K, Claro. J. Es solamente la variable, ¿eh? No hay que corregirlo porque coinciden los centros. Bueno. Cuando yo estoy 10 metros más arriba del plano XY, ese plano, si yo lo extiendo, va a cortar a la superficie y ¿qué me va a dar? ¿Qué figura se va a representar allá arriba? ¿En qué plano? ¿Era? En un plano paralelo al XY, pero que está 10 metros más arriba. Cota 10, digamos. Paralelo. La que corta el... Lo corta, pero no en el máximo, que sería el plano XY, sino 10 metros más arriba. Tenemos 21 metros para arriba, ¿no es cierto? Y 21 para abajo. Cuando yo estoy a la mitad más o menos, a 10, ¿Sería una elipse? es una elipse. Muy bien. ¿Y qué diferencia tendría con la elipse que encontramos recién en el plano XY? Yo voy subiendo, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el plano XY, ¿cuánto valía Z? ¿Cuánto? Disculpa, no te escuché. 21, no. No, cuando estábamos en el plano XY, estaba en cota Z igual a 0. Ah, es verdad. Sí. Ahora Z ahí está. estamos subiendo. ¿Cuánto subimos? 10 metros. O sea, Z ya no vale 0, sino que va a valer 10. Sí. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar esa Z por 10. O por menos. Si yo me fuera a un plano que está a 21 metros, cota 21, sería un plano que apenas tocaría, sería tangente a la superficie, que valdría 0 ahí, porque apenas lo roza, allá en 21. Pero yo estoy en 10. Va a estar entre medio de esas dos cosas. Bueno, lo que podemos hacer es lo que hacemos siempre. Si tenemos la ecuación, le preguntemos a la ecuación, ¿qué pasaría si Z es igual a 10? Entonces, simplemente, donde está la variable Z, la Z es la coordenada de un punto. Ahora, cuando vos estás en el plano que está a 10 metros alto, todos los puntos de ese plano, todos, absolutamente todos, van a tener diferentes valores de X, de Y, pero en Z todos van a valer igual, van a valer 10. Por lo tanto, yo en la ecuación ya reemplazo el valor de Z por 10 y le pregunto entonces, ¿qué pasa cuando Z vale 10? Simplemente resuelvo, fíjense cómo está haciendo la Inge. 10 al cuadrado sobre 21 al cuadrado. Entonces, queda X al cuadrado sobre 21 al cuadrado. Y más Y cuadrado sobre 70 cuadrado. Sobre 70 Ahora cuadrado. lo que les conviene a ustedes es resolver esta fracción, no llevarla como fracción al otro miembro, resuélvanla, hagan 10 al cuadrado sobre 21 cuadrado, ¿cuánto les da? Perdón, acá hay un más. Acuérdense que el Moodle no pueden redondear. Puede ser 0,2267. Muy bien. Sí, ¿Cuánto? porque da 100 dividido un número más grande. 0,22. A ver, ¿Cuánto? paren un poquito porque no entiendo. ¿Qué dijo? ¿0? 0,22. 0,22. Sí, 67. 0,22. ¿Cuántos decimales conviene poner ahí? Todos. En realidad en Moodle tenés que usar todos. Claro. Nosotros ahora vamos a usar 0.226. Ok. Ok. Pero en Moodle tenés que usar todo.
igual a 1, por supuesto. ¿Y eso pasaría al otro miembro? Sí, Ahora vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Y ¿Cómo cómo pasaría? pasaría? Es- Restando. Tal muy cual. bien. ¿Querés poner directamente el resultado o vas a hacer en 2 etapas? Lo voy a hacer en 2 etapas para que les quede claro. Bueno, ¿Cuánto da eso? 0,7732. Obviamente ustedes usen todos los decimales. Bueno, y llegado a este punto, esta ecuación, si yo divido el segundo miembro, digamos, los dos miembros por 0,7732, yo podría llegar a tener la ecuación de una elipse o no. Porque así como está, no es la ecuación de una elipse, porque la ecuación de una elipse tiene que estar igualada a 1. Claro. Y acá está igualada a 0,7732. Sí. Para convertir ese 0,7732 en 1, ¿qué hay que hacer? Hay que dividir por ¿cuánto? Por 0,7732. Perfecto, perfecto, perfecto. Tal cual. Entonces, a ver si puedo mover esto. Vamos a hacer eso entonces, dividirlo todo por 0,77. 32, sí, señor. Ok, ok. Bueno, Ambos miembros, ¿no? ahí vamos. Ahí se ve bien que es dividido eso, 0,732, 7732. ¿Chicos? Sí, sí. ¿Cómo queda entonces? Si hacemos x cuadrado sobre 21 cuadrado por 0,732, queda 340,98. ¿Qué hace, profe? ¿Lo multiplica? No, dividís, quedaría x cuadrado por 1 sobre 0,7732. Entonces multiplicas el 21 cuadrado por el 0,7732. Ahí lo pongo.
¿Entendés el por qué, no es cierto? Porque la X tiene un 1 como denominador. Claro, ahora sí. Bueno, En el primer miembro, entonces queda, no, el primer término del segundo miembro queda x cuadrado sobre ujú, 340,98. Yo redondeo, ustedes no. ¿Vamos? Bueno, Así no la volvemos loca a la profe. Y ese queda 3.788,68. 88,68. Eso es b al cuadrado y 340 es a al cuadrado. O sea que a es la raíz de 340 y b es la raíz. decime cuánto es A, así lo pongo. Tengo el de b. El de b es de 61,55. Ah, porque ahora tengo que sacar la superficie. Sería. Claro, Claro. Ah, bien. Vamos a encontrar ahora un nuevo A y un nuevo B de esta nueva elipse, porque es una elipse que al estar más arriba se va achicando, ¿cierto? 18,46. Fíjate que de 21 pasó a 18,46. Y de 70 pasó a 61. qué sé yo, es como si anduviera una elipse por acá. Después, a medida que vas subiendo, tenés otra elipse más pequeña acá. ¿Lo ves? ok. Sí, sí, sí. 68. Entonces, la superficie sería pi Por 18 por 18,46 y por 61,55. ¿Tiene que dar más grande o más chica que la que estaba en el plano aquí? Más chica. Más chica. O sea que si el número le da más grande, quiere decir que metieron la pata. No. Y esto da 3.569,51. con 51. No me acuerdo cuánto daba antes, espero que, espero que dé más chica. Que haya dado más antes, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto dio? 3000. 3.569,51. Ojo, yo estoy tomando los números que están en pantalla. Sí, a mí Cuando me uno va dio haciendo, 5570. Ahí casi. no, 5.000 de 3.000 no está tan ahí. Perdón, 3570. 70, sí, eso es por la acumulación de decimales. Entonces está mejor lo que has calculado vos que lo que hemos calculado nosotros. ¿Mm? La Como superficie de usted, antes era 4618. o sea que tenemos qué sé yo, como 400 y pico metros cuadrados menos, Ujú. porque es más chica. ¿Mm? Lo mismo si fuera más abajo, ¿eh? Del plano XY, yo me voy con menos 10, suponete a cota menos 10, voy hacia abajo, me hubiera dado el mismo valor porque menos 10 al cuadrado hubiese sido 100. Al reemplazar z, en vez de por 10 por menos 10, y todos los cálculos me hubieran quedado iguales. O sea, un entrepiso, digamos, un piso, una losa que esté 10 metros más arriba, va a medir lo mismo que uno que esté, o sea, el que está en cota 10 y el que está en cota menos 10. Miden lo mismo en superficie. Claro. ¿Mm? Lo mismo podría haber hecho con planos en vez de paralelo.
No se escucha, Gustavo, lo que estás diciendo. No, digo que lo mismo que hemos hecho con un plano paralelo al plano XY, podríamos haber hecho con un plano paralelo al XZ o al IZ. Entonces, en vez de tener que cambiar la coordenada Z, cambiaríamos la X o la Y, depende de dónde esté el plano. Pero el procedimiento sería más o menos lo mismo. Nada más que en vez de tener el 10 al cuadrado en el eje Z, lo tendría en el eje X o en el eje Y. Claro. Bueno, Ahí por WhatsApp puse otro ejercicio, pero de una esfera. Bueno, en realidad es más o menos lo mismo. Bueno, lo doy yo para que... Voy a abrir acá. hay un montón. Hay un montón de ejercicios. ¿Es el que tiene 16 páginas? Sí. ¿Cómo? Ah, sí, está bien el mismo. Tienen para hacer. Para divertirse. Bueno, ¿dejas de presentar? Sí. ¿Se ve lo que estoy presentando? Sí, ahí está, clarito. Bueno, es más o menos la misma cosa, nada más que con otra superficie del espacio. En este caso, fíjense, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 38 al cuadrado es una superficie esférica. Eso es porque es un caso particular del elipsoide donde los denominadores son todos iguales. En este caso, todos los denominadores hubiesen sido 38 al cuadrado. Los 3 semiejes valen igual. ¿Qué dice acá? La estructura de 76 metros de diámetro, o sea que desde una punta hasta la otra punta tiene el diámetro de 76 metros. Por lo tanto, el radio será de 38 metros. También dice... Perdón, en la superficie esférica, recuerden, todos los diámetros, todos los infinitos diámetros que tienen son todos iguales. Okay. Todos acá, pasan por el centro. Acá a nivel de piso, voy a tener un plano que corta a nivel de piso y que necesito calcular cuánto mide esta superficie que encierra esta cónica. Okay. Por debajo del piso continúa la esfera. O sea, los 38 van hasta acá abajo. Quiere decir que cuánto hay desde aquí hasta acá. Se dice que la altura máxima desde el nivel de piso es 62 metros. Si yo tengo 38 para arriba de este eje, supongamos el X, el Y y el Z va para allá. Tengo 38 para arriba, pero desde acá hasta el nivel de piso tengo solamente 62 metros. ¿Qué cota tengo acá a nivel de piso? Suponiendo que coincida el centro del sistema de ejes con el centro de la superficie. Fíjense, la cota hacia abajo resulta de que a los 62 metros de altura total, le resto lo que tengo para acá arriba, le resto 38. Claro. ¿Cuánto me queda ahí? ¿Cuánto es 62 menos 38? 24. ¿Cuánto? 24. No, pero Gustavo, 62 es todo, 62 es desde arriba. Desde arriba hasta el piso, pero si a todos estos 62... Claro, ¿no sería 76? No, 76 es hasta acá abajo.
Bueno, el pero diámetro 76 total. menos 62, Claro, pero 76 menos 62 me va a dar esta partecita de acá. Yo quiero esta. claro. Entonces a los claro. 62 que tengo desde la cima, por así decirlo, hasta el piso, le voy a restar este tramito de 38, para que me Ah, quede únicamente esto. ¿Cuánto es 62 menos 38? 24. ¿Seguro? ¿Entendido? Sí. Bien. ¿Y la cota acá cuánto va a ser? La No digo, cota, ¿dónde? la cota, ¿cuánto A vale nivel del Z piso. a nivel de piso? sí, serían unos 14. 24 menos 76, sería, ¿no? Para No, que no. ¿estás seguro que es 24 no el 14? ¿No? Déjame ver. 8, 4, 12, sí, 24. Acá sería menos 24, porque si yo acá tengo el 0, 0 Mm, y voy hacia el lado negativo 24 metros, la cota aquí abajo es z igual a menos 24. Por eso el Entonces, sistema coincide con el origen, con y el eso se dan centro. cuenta porque no tiene ni h, ni k, ni j. Entonces, ¿qué hago? Hago algo similar a lo que hice en el otro. Tengo mi ecuación x cuadrado más y cuadrado más, y en vez de z cuadrado pongo menos 24 al cuadrado, igual a 38 al cuadrado. ¿Cuánto es 24, menos 24 al cuadrado? Espere, bro. 576, pues, 576 sí. igual a 38 al cuadrado. A este 576, ¿qué hago? Lo paso para el otro lado. Se me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 38 al cuadrado Menos 576. menos 576. ¿Y cuánto da eso? Eso da 868. Me parece 868 raro. A mí también me da 868. ¿Así? ¿868? No, No, 800. 278. Sí, sin la coma, perdón. Claro. 868. 238,68. No, 868. 8, digamos, sin ninguna coma ni punto, 868. Sí. Perfecto. Esto, si se acuerdan la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado esto es el radio al cuadrado. O sea que mi radio valdría la raíz de 868. De todos modos, la 29 como superficie, con ¿cuánto? 46. ¿Cuánto? 29 con 46, 18. Sí. Pero fíjense que, La superficie es pi por radio al cuadrado. Radio al claro, cuadrado o sea que voy a 868. multiplicar por 868. Igual Ya sería está lo mismo calculado que el poner cuadrado. pi por 20,46 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto les da eso? Y por 868 Sí, me da 2,7. No, perdón, 2726,9024. Bueno, así de simple se sacó la ahora, superficie. si yo les pido, por ejemplo, si le pidiesen, quiero poner un zócalo alrededor, a nivel de piso, marcando donde se une la superficie esférica con el plano del piso. Ahí sí uso el radio que daba 29,46 Sí. y hago 2 pi por radio. Ah, ¿Se ok. acuerdan? Esa es la forma de sacar el perímetro de la circunferencia. Ahora fíjense, por si no se dieron cuenta, x cuadrado más y cuadrado igual a 868 o igual a 29,46 al cuadrado, lo mismo. Esta sería la ecuación de la traza de esta esfera sobre el plano de piso.
Ven que el punto Perdón, A, ¿ese sería qué? ven que el punto A dice ecuación de la traza definido el plano paralelo X y correspondiente al nivel de piso. Mm. Esta ecuación a la que llegamos es esa traza. La ecuación de La esa ecuación de esa circunferencia de ahí. Yo, por ejemplo, con esa ecuación o con cualquiera de las que hemos visto, yo puedo darle coordenadas de un punto, por ejemplo, un punto que esté en el piso. ¿Qué cota tendría? Cualquier punto que esté a nivel de piso. Según este ejercicio, según lo que hemos visto. Bueno, 24 sería. Menos 24. Entonces yo digo, por ejemplo, el punto 2, punto y coma, 3, punto y coma, 24, menos 24, ¿pertenece o no pertenece a esa circunferencia que está dibujada en rojo ahí? ¿Cuánto es? 2. No, pues yo dije 2, 3, 3 en I, y menos 24, 46, no, menos 24, perdón, menos 24, ese punto, ¿es un punto de esa circunferencia o no es un punto de esa circunferencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es 4 más 9 más 24, menos 24 al cuadrado. Y tienen que ver si eso me da 38 al cuadrado, que no sé cuánto es 38 al cuadrado. Más 4, igual. Bueno, pero si le saco la raíz a este resultado, me va a dar 24 con 26. No es igual a 38 al cuadrado. Para, 38 al cuadrado, ¿cuánto es? No sé. 24 con 26 me da el primer miembro. ¿Cómo Si le saco la 24? raíz, 4 más 9 más 576 no te puede dar 24. raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? 4 más 9 más 576. Sí, y si eso le saco la raíz cuadrada, me da que te da 24. Me Y da no es igual a 24, no es 38. igual a 38. Entonces no pertenece al plano. No pertenece a esa línea de la circunferencia. Pertenece al plano, 38, pero no, 38 al cuadrado es 1444. pero no está en la traza. Está dentro del plano, pero no es ninguno de los puntos que puesto uno al ladito del otro hacen esa línea roja. Estará afuera, adentro de la circunferencia esa, pero no está ahí. Claro, hasta acá. ¿Quieren que veamos algo extra? Yo entendí bien, profe. Sí, yo también. Bueno, si no, digan. No pasa que me había quedado pensando en la última parte ahí que la agarré medio tarde, pero entendí. Bueno, y fíjense que siempre nosotros cuando estamos trabajando en geometría analítica podemos preguntarle a la ecuación si un punto determinado, que lo que tenemos que tener es nada más que las tres coordenadas del punto, y reemplazamos X, Y, Z por el valor, y sabremos si ese punto pertenece a la superficie o no pertenece a la superficie. Y eso es igual, digamos, no importa qué superficie sea. Yo teniendo la ecuación, reemplazo las coordenadas X y Z por las del punto y puedo saber si pertenece o no. Y acá, y no lo vamos a hacer porque es más o menos lo mismo que hicimos al principio. Acá tenemos una ecuación, Sí. x cuadrado sobre 50 al cuadrado más y cuadrado sobre 20 al cuadrado más z cuadrado sobre 70 al cuadrado. Como tiene igual a 1. Perdón, ¿qué ecuación de qué sería esto? ¿Alguien me puede decir? No hay justo. La elipse. Elipsoide. La elipse tiene dos variables nada más, tiene dos dimensiones. Esto tiene tres, fíjate. Entonces es un elipsoide. Y todos positivos. Un elipsoide porque es una superficie en el espacio. Tiene tres dimensiones. Las tres son positivas porque están precedidos todos de signo
positivo, entonces es un elipsoide. Sí. Ok. ¿Puedo decir que este elipsoide es de revolución, o sea, Pasa por como todos que los girar puntos. alrededor de algún eje? ¿Qué les parece? ¿Me puede Sí. mostrar la ecuación otra vez, profe? Esa está. Ah, No, no, no es porque revolución. tendría que tener dos Dos iguales. Dos iguales, denominadores ¿cierto? iguales. Y no hay. Entonces es un elipsoide que no es de revolución. En ninguna de sus tres trazas daría una circunferencia. O sea, da elipse por acá, elipse así y elipse en lo vertical. Para encontrar este punto de corte con el eje X y este punto, este que dice 50, 0, 0 y menos 50, 0, 0, yo sé que ese punto pertenece al eje X y también pertenece al elipsoide. Pero estos puntos, tanto Y como Z, van a valer 0. Entonces la ecuación, para poder saber cuánto vale esa unidad, en la ecuación pongo, en vez de poner la Y, pongo un 0, y en vez de poner la Z, pongo el 0, con lo cual se me anulan estos dos términos. Ok. Y me queda x cuadrado sobre 50 al cuadrado igual a 1. 50 al cuadrado lo paso al otro miembro, despejo la x y me queda más menos raíz de 50. O sea, va a cortar el eje X en menos 50 y en más 50. Y los puntos se van a determinar por la coordenada x50, y igual a 0, z igual a 0. Y del otro lado de la curva, menos 50, 0, 0. Si yo quiero sacar el del eje z, todos los que están en el eje z tendrán x e y igual a 0, porque tengo que sacar es el punto de corte con el eje. Entonces voy a ver dónde está, reemplazo x e y por 0, se me anula todo, me queda z al cuadrado sobre 70 al cuadrado igual a 1, voy despejando, el 70 al cuadrado lo paso a multiplicar al segundo miembro, el cuadrado lo paso como raíz, me queda más menos 70. Entonces queda 0, 0, menos 70 abajo y 0, 0, más 70 arriba. Y lo mismo para el eje Y. Es lo mismo que hizo Cristina hace un rato con el otro elipsoide, nada más que el otro elipsoide estaba acostado durmiendo. Y este está vertical ya listo para salir a trabajar. Y si lo que me pide, si en vez del punto de corte me pide la traza sobre el plano XZ, por ejemplo, sabemos que en XZ Y es 0. Entonces eliminamos el término del medio. Me queda x cuadrado sobre 50 al cuadrado más z cuadrado sobre 70 al cuadrado igual a 1. Que eso es una elipse que tendrá A igual a 70 y B igual a 50. Hago pi por A por B, o sea, pi por 70 por 50, y tengo la superficie en la traza que encierra la traza sobre el plano XZ. Si quiero con el IZ hago lo mismo, pero en IZ el que se elimina es X. Y me va a quedar otra elipse donde va a tener A igual a 70 y B igual a 20. Hago pi por 20 por 70 y me queda la superficie encerrada por esa traza. Y lo mismo para la tercera traza, por el plano XY. Bueno, este ejercicio está bien. Ven que es todo más o menos lo mismo. Sí. Y planos dijeron que ya que lo tenían claro, así que no vale la pena hacer. Pero es también la misma cosa. La ecuación del plano, que ven que nada está al cuadrado, acá x, y z están elevados a la 1. No, si estuviera al cuadrado diría que es una superficie curva, pero al no estar elevado al cuadrado es plana.
Para hallar la intersección con los ejes, uso el mismo procedimiento. Con el eje X tiene y igual a 0, z igual a 0. O sea, quedaría 3x más 2 igual a 0, y de ahí despejo x, que es menos 0,67. Entonces va a quedar menos 0,67 para x, 0, 0. Para y, con el eje y, x y z son iguales a 0, y despejo, reemplazo la x y la z por 0, y despejo la y. Me queda 1, entonces 0, 1, 0. Es la misma cosa que hemos hecho antes, nada más que en un plano. Y en la elipsoide teníamos 2 puntos de corte por eje, y acá tenemos uno solo. Si tienen alguna pregunta específica de este tema o de cualquier tema, lo vemos. Espero que este tema ya estaría agotado. Sí, yo no tengo ninguna duda. ¿Y vos, Tiziano? Disculpe, profe, me había ido a conectar la computadora, no escuché. Si tenías alguna pregunta de algún otro tema, digo. No, profe, no, era eso lo que por ahí un poco de duda y me quedó bien claro. Bueno, perdón, yo les quiero decir algo, a ver, no sé si... el número que está en los denominadores puede estar expresado, ya lo vimos, al cuadrado o ya resuelto el cuadrado. Puedo poner 5 al cuadrado o puedo poner 25, ¿cierto? Ujú. Cualquier número es factible aplicarle raíz cuadrado a cualquier número, entonces va a ser el resultado de la raíz al cuadrado. Es lo mismo. Lo que me va a indicar a mí claramente si estoy en un plano o en una superficie cuádrica es si las variables están al cuadrado o están a la 1. Entonces, si yo tengo x, y, z elevadas a la 1, digamos, no tienen exponente, estoy en un plano. Claramente en un plano. Si las tengo elevadas al cuadrado a x, y, z, estoy en una superficie cuádrica. Si tienen el mismo denominador, o digamos que sería un 1, igual a algo al cuadrado, estoy en la superficie esférica, ¿no es cierto? Esa que pusimos x, y, z al cuadrado, igual a 38 al cuadrado. Quiere decir que de radio 38. Sí, Si está que es el primer ejercicio. ¿Cómo? El primer ejercicio que hicimos. El primer ejercicio. Si tengo 3 fracciones donde los numeradores son las variables elevadas al cuadrado, y los denominadores correspondientes, ya sea un número elevado al cuadrado o ya resuelto, es lo mismo, y están precedidas por signos positivos igual a 1, estoy Elipsoide. ante un elipsoide. Si una de las fracciones está precedida, están todos al cuadrado, seguimos al cuadrado, ¿no? Con todo al cuadrado, está precedida por un signo negativo, cualquiera de las 3, la que tiene la variable x, la que tiene la y o la z, cualquiera de las 3, una sola, con un signo negativo, ¿qué es? ¿Puede ser una hiperboloide de una hoja? Es un hiperboloide de una hoja, exactamente. Bien. Y si tuviera 2 de las fracciones, de las 3, hay 2 con signo negativo, ¿qué sería? ¿De 2 hojas? ¿Hiperboloide de 2 hojas? Un hiperboloide de 2 hojas. Muy bien, perfecto. Y si tuviera 2 fracciones y en vez de ser igual a 1, es igual, por ejemplo, a c por z, ¿qué sería? ¿Paraboloide? ¿Elíptico? Un paraboloide, sí, señor. ¿Cómo, profe, la última? No escuché bien.
sería un paraboloide en ese caso, Ok, que es el último tema, el que nosotros vimos que le hicimos que no va a haber ejercicios con eso, claro. pero es para ubicarnos, ¿eh? Bien, bien. Muy bien. Si yo tengo con 3 fracciones y las variables están a la 1 y es igual a 1, es la ecuación segmentaria de un plano. Recuerde que si una fracción está precedida de un signo menos, yo puedo ponerle signo más y el signo menos llevarlo al numerador o al denominador. Porque por ley de signos, al multiplicar, me va a quedar igual, ¿no es cierto? Siempre conviene en ese caso que los denominadores lleven el signo negativo si es que lo hay. Ok, Porque me da los puntos de corte con los ejes. ¿Recuerdan la segmentaria del plano? Sí. bien. La Y que bueno, era AX más BI más CZ igual no, menos esa B. sería la cartesiana. Claro. La segmentaria es X sobre algo, sobre un número, supongamos sobre 1, o sobre 2, o sobre 0,5, más Y sobre 3, más Z sobre 4, Ok, igual a Igual a 1. Igual a 1. Es fácil confundir la segmentaria del plano con alguna superficie cuádrica. claro. Sí, ¿Qué tengo que tener presente? Que las variables X, Y, Z están elevadas a la 1 en el plano y al cuadrado en las cuádricas, de ahí su nombre. Ujú. No sé si esto les aclara, porque es como verlas todos juntos, entonces cómo Sí, distinguimos como una de de cuál las es otras. cuál. claro. ¿Cuál es cuál? Claro. ¿En qué se tienen que fijar? En los exponentes. Eso separan el plano de las cuádricas. Y después se tienen que concentrar en los signos de cada fracción dentro de las cuádricas para saber si es elipsoide, si es hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas o superficie esférica. Bien. ¿Mm? Ujú. Capaz que te Recuerden convenga que presentar para explicar eso, por ahí sí, todo en el aire. todo en el aire, lo vamos a escribir. ¿Quieren o están cansados y no quieren? No, igual yo las tengo anotadas las fórmulas también. Bueno, Entonces iba viendo cuál era cuál. Bueno, a ver, vamos a hacer la pantalla, vamos a compartir. Y cualquiera acá, voy a poner nueva diapositiva. Entonces, vamos a ver si toma el lápiz ahora. Tenés que ponerla primero en presentación. ¿No lo están viendo ustedes? No, no, estamos viendo, pero tenés que poner la pantallita para que eso. Sí, Ahora pero sí. a ver si lo toma ahí. No. Se ve todo negro. sí. Sí, esperen, que ahí Espero que vamos. no digan eso en el examen. Que no, no, los chicos estos saben. Bueno, a ver, yo les pongo una ecuación. No. ¿Qué sería esto? Segmentaria. Segmentaria de un plano. Esta es la segmentaria de un plano. Yo, cuando voy a UPA, qué feito que salió esto. Cuando voy a un sistema de ejes, suponiendo que este sea X, Y y Z, entonces, para X3 positivo, 1, 2, 3. Para Y 0,38 negativo, o sea, estaría por acá.
para Z4. 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjense, ahí queda delimitado un triángulo, que es la porción del plano este plano que está aquí, que responde a esta ecuación, que queda encerrada entre los planos coordenados. El plano se expande más allá y se expande para acá y para abajo, ¿eh? Sí. Pero la única parte que queda encerradita es esta, y es la que yo dibujo, y las trazas son las que me van a mostrar, ¿eh? Ahí me van a mostrar entonces la parte de plano que lo define a la ecuación, ¿eh? Y encuentro los puntos de corte. Si yo tengo x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sobre... Esperen que cierre acá. Mi perra ahora empezó a ladrar. Sobre 20 al cuadrado, cada uno. Si Esto es lo mismo. 400 en vez de 20 al cuadrado, lo mismo. Los 400 de 20 al cuadrado. Por 1. ¿Esto qué es? ¿Cómo? Yo acá podría tener 400. Es lo mismo, es el mismo número, 20 al cuadrado que 400, ¿no es cierto? U 800 sobre 2. Es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de lo mismo. Entonces yo aquí puedo, si lo pongo así, puedo escribirlo esto de esta manera. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo sobre 20 al cuadrado. Saco como un denominador 20 al cuadrado, ¿eh? 1/4 más 3/4 más 2/4 son, no sé cuántos cuartos, 6/4, ¿eh? Entonces, le saco como un denominador, esto es igual a 1, paso el 20 al cuadrado al otro lado y me queda x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 20 al cuadrado. ¿Qué es esto acá? Es la ecuación, ¿eh?, de una circunferencia cuyo radio es... Superficie esférica. Perdón, superficie esférica, perdón, son 3, ¿eh? No es una circunferencia, ¿por qué? Porque tengo 3 variables. Tengo las 3 ahí, estoy en el espacio. De radio 20. Si faltara una, bueno, la más obvia sería z, pero podría estar faltándome la x o la y tengo la otra, o sea, 2 variables igual a 20 sería una circunferencia. Entonces, si yo tengo x al cuadrado sobre 5 al cuadrado más y al cuadrado sobre 7 al cuadrado más z cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1, ¿qué sería esta superficie? Si es una superficie. ¿Una elipsoide de revolución? Es un elipsoide porque, muy bien, acá no se escribe el primer signo más aquí, pero se lo da por hecho, salvo que fuera negativo, ahí se pone, si no, ya descontamos qué es, y los 3 están precedidos de signo positivo. Las variables están al cuadrado, entonces es un elipsoide, muy bien, y elipsoide, fíjense que acá es igual el denominador debajo de la variable x que debajo de z, entonces quiere decir que revoluciona, como que da vuelta alrededor de qué eje. ¿Y? Del eje y, del eje que es diferente. Entonces yo tendría así el eje y, y acá, bueno, acá sería una circunferencia y acá va el elipsoide, ¿no es cierto? O sea, acá iría en otro plano y acá así, voy marcando, pero giraría alrededor del eje Y. Como si puede girar
y la silueta que nosotros veríamos sería la misma. Si gira alrededor del otro, no. Entonces, Claro, siempre sería una circunferencia. claro, si es de revolución, Sí, una yo lo traza es circunferencia. Ujú. Es condición para que sea de revolución, que una de las trazas sea circunferencia. Entonces acá en la traza, en el plano XZ, o sea, este es Z y esta es X, fíjense, en este plano que yo estoy tomando así, la traza es una circunferencia. ¿Qué circunferencia es esta? Es la circunferencia x cuadrado más z cuadrado igual a 5 al cuadrado, o 25. Es de radio 5, o sea que acá tengo este punto. ¿Qué punto es este? Suponiendo que acá están los positivos de x. 5, 5, punto y 0, coma, 0, 0. Tiziano no está de Entonces, acuerdo, ¿no? ¿cómo? No digo, Tiziano está de acuerdo. Ah, no te... Sí, sí. Este punto que está en el mismo eje X, pero para el otro lado será menos 5, punto y coma 0, punto y coma 0. Y este de acá arriba es el punto, ¿quién me lo dice? A ver, 0, está sobre el eje Z. 0, punto y 0, coma, 0, punto y coma, 5, 5, porque fíjense que es un radio, entonces todos los radios son iguales. Este mide lo mismo que este y que este. Y el de acá abajo será el punto 0 para X, 0 para Y, menos 5 para Z. Así se anotan los puntos siempre, ¿eh? Con las tres coordenadas. Nosotros no le podemos pedir, cuando ustedes les pidamos, no pueden, le vamos a pedir la coordenada X, la coordenada Y, la Z, por separados, no las tres juntas, porque no lo pueden anotar así, ¿eh? El Moodle no te permite poner eso. Moodle no acepta esa notación con puntos y comas, pero sí le podemos pedir cuál será la coordenada en X del punto de corte de la traza en tal plano con tal eje. Bien. Y si yo tuviera X al cuadrado sobre 5 al cuadrado menos Y al cuadrado sobre 7 al cuadrado, o sea, lo mismo que ahí, a ver, Z cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. ¿Qué sería esto? A ver. la hipérbole de una hoja. Hiperboloide sería. Hiperboloide, sí. Se me fue. Perdón. Claro, una hiperboloide. Un hiperboloide de una hoja. Esto que está aquí, un hiperboloide. Uno solo de las tres fracciones, una sola está precedida por signo negativo. ¿Alrededor de qué eje gira? Del eje Y, muy bien, muy bien. Gira alrededor del eje Y. ¿Y a dónde corta? ¿En qué valor cortará al eje? Vamos a hacer acá los tres ejes. Entonces, gira alrededor del eje Y. Suponemos que este es X, este es Y y este es Z. Gira alrededor del eje Y. ¿Qué valor tendrá en X? Que es uno de los positivos. ¿Cuánto es el primero? No lleva el signo, pero lo tiene, ¿no es cierto? ¿En qué valor cortará? Acá hay un cuadrado. ¿En 5? En 5, entonces, en X, suponiendo que acá se corten en un mismo punto que no se ha cortado, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, este punto es el punto 5, punto y coma 0, punto y coma 0. Y también va a cortar en 1, 2, 3, 4, 5, va a cortar en menos 5, punto y coma 0, punto y coma 0. Z, ¿a dónde cortará? Estamos trabajando con la ecuación de esta de acá abajo, ¿eh? Sí. Disculpen el desorden, pero vamos a ir borrando. Y cortaría en 5 también. En 5, ¿eh? Entonces, en Z, vamos a continuar, 1, 2, 3, 4, 5. Mira, lo tengo del dibujo anterior, pero vamos a borrar. Este es en 0, punto y coma, 0, punto y coma, menos 5, y arriba, hacia arriba en 1, 2, 3, 4, 5, corta en 0. 0, punto y coma, 0, punto y coma, 5 positivo. O sea que, fíjense, esta sería la garganta que le llamamos del hiperboloide. Aunque ustedes no lo crean, esto es una circunferencia. Pónganle onda para mirarlo. Esto es una circunferencia. Y el hiperboloide viene desde el infinito, allá viene desde muy lejos, se va acercando al eje Y, llega hasta acá, y acá se empieza a alejar. Y lo mismo hace por aquí, y se va. Entonces, a medida que se aleja, las secciones también son circunferencias, pero mucho más grandes. Y acá atrás también va a haber una circunferencia. La más chiquita es la de garganta, que es esta que está acá, donde la que se forma con los ejes coordenados cuando coincide el centro el 0, 0, 0, con el centro de simetría de la superficie. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Y bueno, y si tuviera un signo menos aquí, adelante de la X y delante de la Y, ¿qué sería? ¿Sería una superficie? Sí. ¿Y qué superficie sería? Dos fracciones precedidas de signo negativo y una con signo positivo. Sería la hiperboloide de 2 hojas. Exactamente, hiperboloide de 2 hojas. Entonces, ¿cómo lo graficaríamos a eso? Entonces, tenemos un eje acá, y el otro eje, ¡upa! Le pegué justo. Bueno, acá está Z, X e Y. Y este es X. Bueno, fíjense que en X y está el negativo, y Z es el único positivo con 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá para abajo hay una de las mantas o hojas del hiperboloide. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, y acá tengo la otra, la otra copa. ¿Ven la hipérbola dónde está? Sí. La hipérbola es esta, miren. Una de las ramas y acá está la otra. Si yo la hago, suponiendo que sea de revolución y no elíptico, lo hago girar sobre el eje Z, me va a generar esta superficie que es como una copa, como un paraguas arriba, y otro opuesto simétrico igual hacia abajo. Acá está el 0, 0, 0. Ese punto. Los ejes que están precedidos de signo negativo, que es X e Y, no los toca. Y al eje, claro, pasan por acá, fíjense, acá está X y aquí va Y, y esta superficie se desarrolla por arriba y por debajo del plano XY. Por más que sigan hasta el infinito acá, lo sigamos estirando, nunca van a tocar
ni el eje X ni el eje Y. Por eso están precedidos de signo negativo. Al único que corta es al eje Z. Y lo corta acá en este punto. Este es el punto 0, punto y coma, 0, punto y coma, menos 5. No, 5, perdón. 5 positivo. Y el menos 5 es el que está acá. 0, punto y coma, 0, punto y coma, menos 5. Disculpen. ¿Está más o menos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Y si yo tengo... Bueno, no los quiero confundir más. Me parece que si de ahora en adelante o hace un rato en adelante a lo mejor nos confundimos. Pero importante ver los índices, el exponente de las variables y ver los signos. De acuerdo a eso yo puedo distinguir una superficie de otra. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno. Ahora se entiende mucho mejor. ¿Sí? Bueno, me alegro que así sea. Entonces, como ladra mi perra, disculpen. Apenas se escucha. ¿Hola? Apenas se escucha el perro. El perro, Claro, el perro. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra cosa que querramos ver? No, por ahora no. No. Por ahí sí me pongo a practicar los ejercicios. Eso, cuando puedan, practiquen, y entonces, en el caso del hiperboloide, el paraboloide hiperbólico, recuerdan cómo era que lo vimos la clase pasada, El que es como la papa frita. Como la papa frita, como una montura, diría la gente campo. Y que de esto es lo que no hacemos ejercicio. De esto no hacemos ejercicios. Bien, bien. Simplemente decirles que, ¿por qué se pasó al rojo? No sé yo. Yo no hice nada. Un eje acá, el eje X, pasa por aquí. Apenas es tangente, no lo corta. El otro eje viene por adentro, acá, también es tangente, y sale por acá. Y el único eje que es cortado sería el eje Z, aquí. En este caso, si yo esta imagen la giro 90 grados, bueno, sí, voy a tener, a cortar otros ejes, ¿no es cierto? Sí. El único eje que corta aquí es el Z. ¿Por eso es que dos de las variables son negativas? Claro, pero no, en este no son las dos negativas, me parece. Son tangentes al eje. Claro, pero en la ecuación aparecen como negativas, ¿no? Sí, a ver, repetímelas como son, que yo no las tengo a mano. La de... no, nada que ver, no. Nada que ver, me estaba confundiendo con hiperboloide de 2 hojas. De 2 hojas me parecía. Claro, no, Lo que yo les quería mostrar es que porque si yo esta hago sería un corte, una variable negativa. Claro. Digo que si corto con planos paralelo al XY, supongamos que este Y y este es X, voy a cortar acá y voy a cortar allá y se va a formar, ¿qué cosa? Una hipérbola. Y si corto con planos verticales, acá se van a formar parábolas. Todas estas son parábolas que van bajando y van subiendo. Y si corto con el otro plano vertical, también se van a generar unas parábolas, que acá las vemos. Entonces, bueno, eso, Gustavo, ¿alguna otra cosa que quede por rescatar? No.
Les sugiero, si tenemos un próximo encuentro, repasen algo que no vimos hasta ahora, son los casos cuando falta un término en la ecuación del plano. Que eran como casos especiales, cuando falta D y un eje, cuando falta D y dos ejes. Ah, sí, que de eso había como una grilla que decía qué pasaba. Exactamente. ¿No? Sí. Hay una grilla, recuerden, cuando falta D, ¿qué pasa por el origen? Sí. Cuando falta alguna de las variables, no está X, por ejemplo, quiere decir que ese plano es paralelo al eje X y va a una distancia D desde el origen y es paralelo y no lo va a tocar nunca. Entonces es como si esto fuera el plano, vamos a dibujar un plano ahí, y corta acá al eje Z, digamos acá corta al otro eje, y el eje en cuestión, supongamos que sea el Y, va por acá atrás, vamos a dibujar en línea de punto, y es paralelo, pero nunca lo va a tocar. Acá hay una distancia así y acá hay una distancia así. Va por acá el eje, supongamos el eje Y, y se extiende paralelamente. Si falta también D y falta una componente, es que el eje es parte del plano, pasa por el origen y lo contiene al plano. Y cuando faltan dos y tiene D, y faltan dos, por ejemplo, falta la X y la Y, y dice que la ecuación de un plano es igual a Z igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece que puede querer decir eso? Que es un plano. Sí. Hasta ahí vamos bien. Es un plano, está la 1, sí. Acá está el triple cero. O sea, sería Es como. un plano paralelo al XY. ¿Paralelo? Paralelo al X2, 3, 4. 4 dijimos, ¿cierto? Pasa por acá, miren. Es un plano que pasa por ahí. A ver cómo lo dibujo. Es un plano paralelo al XY que pasa por Z igual a 4. En el único punto del sistema de ejes que lo corta a este plano es en Z igual a 4. Ahí corta en un punto, en ese punto, Z igual a 4, en ese punto corta el sistema. Después se mantiene paralelo a X, paralelo a Y, y entonces es la ecuación de un plano paralelo a un plano coordenado, en este caso XY. Sería Si fuera el techo de la habitación respecto del piso. Claro, supongamos que el piso es el plano XY, esto sería el techo, supongamos, un techo a 4 metros. Son paralelos entre sí. Si dijera Y igual a 5, bueno, sería un plano paralelo en Y igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá pasa un plano que es paralelo al ZX. Hay una pared. Una pared acá. Los dibujamos como un rectángulo para que, creyendo que se entiende mejor. Pero en realidad se extiende en todas las direcciones, es infinito el plano. Nosotros dibujamos un pedacito porque creemos, no sé si lo logramos, que se entiende un poco. Sí, se entiende mejor. Se entiende mejor. Bueno, entonces, recuerden, D sería la distancia de este plano, perpendicular al plano que va hasta el origen. Esto sería más o menos lo que representa D.
Eso yo les sugiero ver bien la clase que dimos sobre plano, que Sí, fue hace porque poco. ahí hay dibujos de GeoGebra, Y ahí está explicado bien en detalle todo, y todas las posiciones de los planos, bueno, todas las posiciones son infinitas, pero las suficientes como para que se entienda bien el tema. Bueno, entonces, cuando dos rectas se cortan, ¿qué determinan? Ahora me explico. ¿Cuándo qué? Dos rectas se cortan, Sí. por ¿Un ejemplo punto? así. Un punto, muy Así bien. es. Cuando una recta se desliza, ¿m? Siguiendo la dirección de otra recta, ¿qué genera esa recta que se desliza? Como una cortina que se enrolla, ¿no es cierto? Yo tiro una recta para abajo y la directriz del costado es otra recta. ¿Qué genera? Un plano. Un plano, como si fuera una pantalla de esas cortinas de enrollar o una pantalla de diapositiva. Sí. Yo la despliego y genera un plano. Cuando dos planos se encuentran, ¿qué determinan? Por ejemplo, la pared y el piso. Arista sería. Una línea, claro, una línea recta. Dos planos, como dos paredes, se encuentran y determinan Como un una línea que vértice. es el rincón, es una línea. Recuerden que Dos nosotros planos. en la pared vemos 2, 3 metros, pero representa una parte del plano, eso sigue hasta el infinito para arriba y hasta el infinito para abajo, entonces dos planos que se encuentran determinan una recta. Y cuando son tres planos los que se cortan, como una pared con otra pared con el techo o con el piso, se encuentran tres, ¿qué determinan? Ahí se les explica. No, no es tan. Fíjense en el techo y las paredes, tres planos que se juntan. ¿Qué determinan? Me mataste ahí. Un centímetro. Vos fijate en el rincón o en el piso. Si yo lo llevo bien chiquitito, ¿qué hay ahí? O en una caja. Fíjense en una caja. Cuando tres lados de una caja, de un prisma, se ¿También no sería encuentran. un punto? Un punto, exactamente. O sea, dos rectas determinan un punto. Tres planos que se cortan determinan un punto. Ujú. Dos planos que se cortan determinan una línea. Sería el origen de coordenadas, por ejemplo, sería un ejemplo de eso. Claro, Se juntan tres tenemos planos coordenados. los planos coordenados se cortan en un punto que es el 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Okay. Porque podemos considerar que son tres líneas, pero también podemos considerar que son tres planos que se van cortando. Y el otro que si lo dibujo ya no se entiende nada, y que se entiende menos todavía. Gente, bueno, espero que la confusión que tienen sea menor que cuando vinieron a la clase. Espero haberla disminuido, no haberla eliminado, pero al menos disminuido en algo. Está bien. Bueno, ¿quieren ver alguna otra cosa o...? No, yo le iba a preguntar, porque la clase que viene sería igual a de... esta. Igual a esta. Okay. ¿Pero después tenemos otra clase más? ¿No? Después viene el parcial. ¿Pero el parcial no era el 11? Capaz que yo estoy confundido, entonces, espera. Sí, porque hoy es 20, Gustavo. Claro, la semana que viene No, sería está bien. 27. La semana que viene sería 20 o... No, 27, 4 y 27, 4 y 11. Claro, sí. Por eso yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué fecha Claro, final era la correcta? es que el 4 es miércoles. Sí. Y el 11 caería que sábado, no sé qué. No, No, 4 y 11 son las... para hoy es 20, claro. No, tenemos
Tenemos 2 clases más, el 27 y el 4 tenemos el repaso. Repaso. Pero Que traigan preguntas. Tenemos 2 clases más de repaso y después el parcial. Ok. es on demand. Ustedes nos preguntan qué canción quieren y nosotros la cantamos. Y el 11 el parcial. Bien. Y los que no tengan suerte el 11 volverán el 18. ¿El 18 es el recuperatorio? ¿Sí? Sí, sí, pero no preguntes eso, porque no. A ustedes les va a ir bien. Esperemos. Sí, seguro que sí. Bueno, preparen muchas preguntas para la clase que viene. Bueno, Yo sé que están con entregas y con otras cosas, pero es para que aprovechen al máximo las clases. ¿Mm? Está bien. Bueno, La del 4 no creo que me conecte, porque el 4 tenemos entrega de Morfo y no creo. Voy a terminar. Bueno, a esta hora va a estar fundida. No, sí. Bueno. bueno, nos veremos cuando sea entonces. Nos vemos cuando sea. Mucha suerte con las otras materias. bueno, gracias. Bueno, profe.